No se me olvidan la mitad de las cosas. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis aquí en la Biblioteca de Aragón, que veo que hay muchas caras repetidoras, que han venido a otras charlas de los encuentros. Bienvenidos a todos los que estáis al otro lado del chat, desde el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Nosotros somos el Esmial de Cazadum, delegación zaragozana de la Sociedad Tolkien Española, y hoy tenemos a un compañero del Esmial de Arnor, de la provincia de Tarragona, Cataluña, que se llama Eric, y que nos va a hablar sobre la naturaleza y Tolkien, una visión muy especial de cómo vive un fan de Tolkien, pues todo el aspecto de la naturaleza. Es el último día que vamos a hacer charlas ya aquí en la biblioteca, porque mañana, que es 25 de marzo, vamos a conmemorar el Día Internacional de Leer a Tolkien desde la cafetería Dido La Café, que está en la calle Don Jaime, ¿vale? Estáis todos invitadísimos a venir a participar de las lecturas. Desde la organización os vamos a leer algunas cositas, pues fragmentos de humor, fragmentos de amor, batallas, diferentes aspectos de las historias de Tolkien, y vosotros estáis invitadísimos también a acompañarnos leyendo. Desde casa, pues tenemos un montón de delegaciones a lo largo y ancho de la península y de las islas que van a organizar su propio día Tolkien, con un montón de actividades, y os animamos a buscar las delegaciones que haya en vuestras ciudades para que podáis disfrutar de este día, incluso en otros países, porque como digo, es el Día Internacional de Leer a Tolkien, no solo se celebra en España, sino que se celebra en todo el mundo. Yo creo que ya estarán todos nuestros compis de Twitch ahí preparados para ver la retransmisión. Recordad que tenéis el chat para ir comentando y para hacer vuestras preguntas. Aquí lo mismo, cualquier duda que tengáis, al final de la charla abriremos un turno de preguntas y os dejo ya con nuestro compañero Eor. Gracias, Ele, por la presentación. Gracias al Esmial de Khazad-dûm por invitarme a dar esta charla. Y especialmente gracias a todo el Esmial de Khazad-dûm para montar un año más los encuentros con Tolkien. Ya van 23 y 22. Sí, 2 palitos. Y no está nada mal y felicidades, de verdad, porque hasta ahora además han sido unas charlas estupendas. Yo solo espero estar, no espero estar al nivel porque no sé si lo voy a estar, pero al menos pues que estemos todos un poco entretenidos y a ver si os resulta interesante. Bueno, me presento. Yo soy, como ha dicho Sele, Eric Orler Joven, vengo de Arnor, de Cataluña, de formación historiador, de muchas cosas, y presidente de la Comisión de Montaña y Naturaleza, ¿vale? Yo no soy el gran fundador de nada, sencillamente alguien tenía que ser presidente y yo soy muy enmarronable en la STE. Hay ciertas personas que ya lo saben bastante bien, que soy muy enmarronable. Total, que entre unos cuantos fundamos la comisión hará 1 año y medio y hasta la fecha, pues nada, pues muy bien, ha ido todo muy bien y pues muy agradecido también porque cuando se me propuso desde Khazad-dûm hacer esta charla, creo que es una buena oportunidad para, no para la comisión, sino para dar a entender un poco una perspectiva diferente de lo que es entender la obra de Tolkien, lo mismo desde un prisma al que no estamos tan acostumbrados, ¿vale? De ahí viene el título de esta charla, Naturaleza y Tolkien. No Tolkien ni naturaleza, Tolkien ni la naturaleza es la obra de Tolkien. No, naturaleza y Tolkien. Entonces, no es baladí, quiero decir, no es fortuito el título de esta charla, porque intentaremos dar una perspectiva, lo mismo un poco más para entender el autor, muy humilde, evidentemente, porque yo no soy el más experto en Tolkien, ni por asomo, menos en la STE. Me considero, de hecho, bastante ignorante dentro de la STE de lo que es la obra de Tolkien y tampoco en lo que es naturaleza y montaña. Hay gente dentro de la STE que no solo domina un montón, sino que tenemos miembros de la comisión que se dedican profesionalmente a ello, ¿vale? Quiero decir, tenemos a gente de muchísimo nivel. Yo solo estoy aquí para presentar una idea también como pueda. Dicho esto, el mundo natural de Tolkien. Vamos a tener que tener en cuenta 3 cosas a la hora de hacernos un poco la idea de lo que es el mundo natural de Tolkien. La primera es la época, ¿vale? Nos situamos que el autor nace a finales del siglo XIX, entonces tenemos que entender que una persona que nace en ese momento no podemos contextualizar su crecimiento o su formación en la época en la que vive. Eso es un error, porque la gente que forma a esta persona y, por tanto, los libros, las cosas con las que se rodea esta persona, se hicieron 20, 30, 40 años antes, ¿de acuerdo? Por tanto, intentaremos
fijar de algún modo, llegar a entender esa matriz cultural europea en la cual se desarrolla el pensamiento del autor. Y digo europea, no concretamente inglesa, aunque, como sabréis todos y todas, la inglesa tiene siempre sus peculiaridades, van un poco a su rollo, pero hay que entender que se construye esa matriz cultural que nos va a permitir fabricar y visualizar un pórtico a través del cual podamos entender y desarrollar el contexto y, por tanto, la creación de la obra. No podemos olvidar el entorno. Somos, en parte, producto del entorno que nos rodea siempre. Entonces, Tolkien nació en Bloemfontein, en el estado de Orange, que ya no existe hoy en día, Sudáfrica, pero es un entorno muy breve para él. Rápidamente se muda a Inglaterra, entonces tendremos en cuenta también ese entorno que le rodea y dentro de ese entorno, ¿dónde va él a mirar? ¿Cuáles son los referentes, ¿no? Lo cual me lleva también a los viajes. Los viajes que hizo Tolkien, concretamente, por todos conocido, un viaje muy inspiracional que hizo a Suiza, pero también, por qué no decirlo, cuando estuvo destinado en Francia durante la Primera Guerra Mundial y combatió en la Batalla del Somme. Pues es importante eso también porque evidentemente influencia. En ese sentido, y perdón por lo abstracto de la presentación, pero vamos a tener que poner todos un poco de nuestra parte porque es sobre todo perspectiva. Y aquí añado lo que entendemos por momentum, que es un anglicismo que no me gustan los anglicismos, pero se usa, entonces pues hay que ponerlo. Pero vamos, el momento, ¿no? ¿Cuál es el momento? Lo que aquí en España decimos, el subidón. Lo entendemos como fuerza o impulso que se adquiere tras un esfuerzo continuo o una serie de hechos y circunstancias favorables. ¿Cuáles son esos hechos y circunstancias favorables? Vamos a llamarlo favorables, aunque podríamos prescindir de eso. Nos encontramos en una Europa que ha bebido de la herencia del romanticismo, del positivismo, la aparición de los primeros nacionalismos, la recuperación de esa historia normalmente medieval, esas leyendas fundacionales, donde muy a menudo se mezcla historia con mitología. Hablo, por ejemplo, de Alemania, como Alemania en su unificación sale a relucir todo lo que es el gótico alemán, que al final es de invención francesa, pero bueno, ahí está. El gótico alemán no, pero lo que es el gótico, que es un aborrecimiento de la carolingia, la escritura medieval, y se abandona en el 12 para pasar a ser el gótico, pues es un buen ejemplo, y en Inglaterra pasa lo mismo. No queda al margen de ese momento, ¿no? ¿Dónde nos lleva eso? La idealización romántica de ciertos conceptos, en su mayor parte literarios, que luego se trasladan en lo que es formación académica básica, pero ya con un prisma, desde una perspectiva, no voy a decir alterada, pero sí evolucionada. ¿Cómo puede ser el entorno? A ver, recordemos todos ese cuadro del caminante sobre el mar de nubes, no sé si lo tenéis presente aquí o los que están en casa, ese hombre que está delante de unas montañas, un mar de nubes, que no hay nada más esplendoroso en el mundo. Ese señor ahí, las nubes, pum. Se romantiza el entorno, ¿no? Los héroes, como es el momento de reivindicar, por ejemplo, en la cultura germánica y nórdica también, por ejemplo, a Sigurd, que es el gran héroe. Vuelvo a la Alemania, y no nos equivoquemos, ni Alemanias nazis ni nada, no, hablamos de finales del siglo XIX, de recuperación de esos mitos, esas leyendas, esos héroes que también son romantizados, el debate del héroe tradicional más católico, más de valores, más casto, con el héroe nórdico combativo del buen morir. Bueno, las lenguas, como hablábamos, el gótico también, por ejemplo, que se recupera incluso el inglés antiguo, o aquí mismo en la península, los reinos, ese mito fundacional que el mismo Tolkien se esfuerza en crear para su propio país, darle una alternativa a la leyenda artúrica, lo mismo para crear una mitología nueva, una propuesta que mezcla lo histórico con lo mitológico. Los valores, evidentemente, también se romantizan, ¿no? Aquello de, ¿no?, luchar por un ideal, etcétera. La historia con la mitología, comentábamos muchas veces, incluso adrede mezcladas con un propósito, y sin duda alguna, la guerra. La guerra
es algo que, por ejemplo, en 1914, cuando estalla la guerra, encontramos cómo los chavales se apuntan voluntarios para luchar en el frente, en todas partes, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Vamos, 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 porque el concepto de patria pues también sufre su evolución. Entonces se va. Y en 1916 van 2 años de guerra, tenemos los primeros movimientos pacifistas, porque el choque de realidad en las trincheras es muy bestia. Pero en el 14 íbamos todos a la guerra romántica, ¿vale? La guerra idealizada. Cuando llueven las balas, pues la película cambia, evidentemente. Y en ese sentido, me gustaría destacar el ejemplo de Heinrich Schliemann. Si no lo conocéis, Heinrich Schliemann era un arqueólogo aficionado, no de profesión, y fue el arqueólogo que descubrió la ciudad de Troya. Esa ciudad no Ahora engalana mi propia esposa. La esposa de Schliemann era una mujer griega con estudios, etcétera, y lo acompañaba y catalogaba las piezas que iban apareciendo. ¿Por qué lo pongo? Porque es un muy buen ejemplo de la herencia de finales del siglo XIX, de cojo la Ilíada de Homero y me voy a buscar una ciudad perdida, hoy en día, en Turquía. Es importante, lo tendremos en cuenta también luego para desarrollar lo que es sobre todo esa herencia en el proceso formativo de un J.R.R. Tolkien desde muy pequeño. Y nos vamos a buscar los referentes. Seguramente no voy a contar nada que aquí nadie sepa, pero vale la pena verlo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos muy acostumbrados a viajar por el mundo, a ver de todo. Tenemos internet, la palma de la mano, el televisor, todo. Pero, amigos y amigas míos y mías, eso antes no era así. Entonces, cuando yo creo que Tolkien, ese Tolkien, que incluso después de haber pasado la guerra, etcétera, se va al Jungfrau en Suiza, quieto. En Inglaterra no hay estas montañas, ¿vale? Evidentemente no, choca, referente importante, de una persona que se ha formado, que se ha construido con ese enfoque, ese pórtico heredero de lo que decíamos, la matriz cultural europea. Y luego, evidentemente, pasada a la inglesa. No nos olvidemos nunca que los ingleses van a surgir. Como podéis ver, el Jungfrau no esconde misterio, es una maravilla de sitio. Evidentemente, este tren es posterior, pero maravilla. Seguimos con los referentes y nos vamos a Castlecombe, en los Cotswolds, Inglaterra. ¿Quién no se enamora de esto al verlo? Bueno, pues que una cosa es verlo y la otra es tenerlo cerca de casa, que aunque haga 100 años sigue siendo válido, ¿no? Entonces, volvemos a romantizar. ¿A qué nos recuerda a todos esta fotografía? O, por ejemplo, y en la misma línea, en la Inglaterra esta interior, seguimos en los Cotswolds, pero en este caso en Loshire. ¿A qué nos recuerda? A la comarca, evidentemente. ¿Estamos idealizando esto? No, estamos romantizando algo que tenemos, en este caso, más al alcance de la mano de Tolkien, el Tolkien que vive en Birmingham o que luego vivirá en Oxford, al alcance de la mano, pero que no deja de ser una belleza natural increíble, pero increíble. Y que gracias a eso también, y entendiendo sobre todo el contexto en el que se desarrolla el autor, leemos en las primeras páginas del Señor de los Anillos y del Hobbit. ¿Y quién no ha cogido la comunidad del Anillo algún día para volver a esas primeras páginas acerca de los hobbits, cómo comen, cómo viven? Porque todos nos sentimos ahí como en casa. Pues efectivamente, la comarca. Idealizamos también nosotros, no nos equivoquemos, iremos a eso más adelante, pero tener presente siempre que
somos en parte producto del entorno, etcétera, pero lo interesante de esta charla es ver cómo también cada uno de nosotros, gracias a nuestra propia identidad cultural, podemos dar nuestra visualización, aunque Tolkien pintaba de maravilla, tengo que decirlo, nos hace su propuesta. Seguimos con referentes y con referentes nos vamos Lauterbrunnen. Evidentemente, creo que no tiene rival y a nivel de paisaje alpino me parece lo mismo top 3, al menos de Europa. Ya no me voy a otros sitios, este sitio es una pasada. Volvemos a lo mismo, un Tolkien influenciado por leyendas, por mitos, su madre le explicaba, le leía, entonces va cogiendo, después de estudiar, hacemos estos viajes, hay que dejarse impresionar. Lo he dicho siempre, hay que repetirlo, hay que dejarse impresionar, hay que ser romántico. Cuando vemos algo, no relativicemos. Eso está ahí fortuitamente, pero no le quitemos valor. Es una pasada. Dejemos que esto nos llegue. Y en ese sentido también nos vamos, evidentemente, a Grindelwald. También pasó por ahí Tolkien. Que parece diseñado por alguien esto. Esto parece que algún tipo algún bala hiciese el dibujo, ¿no? Y Lauterbrunnen, pues por supuesto, a donde nos lleva a todos a pensar, efectivamente, la pintura que tanto nos gusta y a Rivendell, con el río bajando, que de hecho, si tiro para atrás, todos podremos ver que es que el corte es el mismo, ¿no? Está bien, porque no, es decir, no confundamos el hecho de inspirarse con copia o plagio, ¿vale? No confundamos, porque, como decía antes, si nos dejamos impresionar, no podemos prescindir de eso que nos impresiona. Es más, usémoslo, como lo hizo él. Bien, correcto. Y después de esto, desmitifiquemos. Vale, parece contradictorio, pero, y cito, detesto la alegoría en todas sus manifestaciones, prefiero la historia auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y la experiencia de los lectores. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Pues porque esto no nos dicta el camino, no nos dicta la dirección, en este caso de un texto, sino que nos propone, se nos sugiere. Como sabremos todos, Tolkien es descriptivo. A Tolkien le gusta escribir y es más, yo creo que siente la necesidad de decir, yo lo tengo aquí, lo voy a poner en negro sobre blanco para que otra persona pueda ver, pero siempre dejando la puerta abierta ¿a qué? Al pensamiento y la experiencia de los lectores. Por tanto, esa propia matriz cultural que vivió Tolkien, no creamos que nosotros prescindimos de ella, no, también la tenemos la nuestra, la propia, la de la España actual y la de unos años en la que nos hemos criado, y a partir de ahí la identidad personal de cada uno a través de la cual vamos a ver la misma cosa de distintas maneras. Cada uno la va a ver a la suya. Por eso no hay una lectura igual de La Comunidad del Anillo, del Hobbit, Dos Torres, Retorno del Rey, Silmarillion, da igual. No hay una lectura igual. Cada lectura cambia. Cada lector cambia a cada lectura hecha. Y seguimos con lo que debemos tener en cuenta a la hora de viajar por la Tierra Media. Y cito otra vez. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un pretendido dominio del autor. Que lo diga el propio autor, esto no es en absoluto menospreciable. Pues ¿por qué? Pues porque un autor al final, y supongo porque tampoco he escrito yo obra ninguna, pero siempre deja su huella, quiere dejar su marca, quiere dejar su identidad de forma más o menos consciente. Inconsciente dejará cierta identidad de sus orígenes, de su pórtico cultural, de su formación, de su entorno. Y voluntariamente luego hará más o menos inciso en aquellas cosas que le hacen separarse de otros, identificarse, da igual. Y en este caso, Tolkien, ¿qué nos dice? La primera reside en la libertad del lector, y es la que está fomentando Tolkien. Nos describe, pero insisto otra vez, nos pone el trampolín, porque una vez descrita la comarca, nosotros y nosotras saltemos a dejar volar.
¿vale? A dejar volar. Yo hoy venía conduciendo en coche para aquí, venía desde Barcelona, venía por Lérida y veía unos campos verdes, una cosa, unos almendros. Y decía, pues estas son las influencias que yo personalmente he vivido, luego veremos otras. ¿Y cómo no voy a dejar influenciarme? Pues claro, pues en mi comarca hay eso. En la de Tolkien lo mismo no. Y está bien, porque pues no solo tengo algo de permiso, sino que se fomenta la libertad del lector. Las experiencias del lector son muy importantes. Otra vez, dejemos que las cosas nos impresionen. Leamos la misma página 4 veces. No hace daño, al revés. No por eso se sabe más o menos de Tolkien, pero se puede leer, se puede vivir. Y es importante disfrutar con lo que se hace. Y ahora pegamos un salto. Venga. Una vez puesto un poco ya sobre el lienzo lo que es identidad cultural, referente, etc., ¿dónde ponemos el inciso en la esencia del ente natural vivo dentro de la obra de Tolkien? He cogido 2 ejemplos, que en este caso yo, la verdad, y esto lo voy a proponer en la comisión, Aule y Yavanna, los patrones de la comisión de montaña y naturaleza, tendrían que ser. Los Valar, Aule, creador de montañas, de belleza natural ruda y vasta, pero preciosa a la vez. Es decir, como algo tan rudo como es, y ahora cuidado que estoy donde estoy, la raza de los enanos es algo tan tosco y tan bello a la vez. Como esa arquitectura enana de Khazad Dûm, precisamente, ya tiro, es una belleza tosca, es una belleza ruda, pero tiene su sensibilidad, tiene su perspectiva. Y Yavanna, bueno, pues Yavanna no, tampoco necesita mucho porque Yavanna es esa bala que va con el pincel levantando las cosas que crecen y que son bonitas de por sí. Pues es importante que veamos dónde se identifica esa esencia natural de lo vivo. ¿Por qué? Pues porque Tolkien coge lo que es el entorno natural y le da vida. No solo le da vida, se crea desde la vida y luego se perpetúa, le damos vida. ¿Cómo? Y saltamos. Y aquí vamos a hacer un pequeño parón, porque a mí si se me deja hablar mucho yo me paro. Identidades naturales identificables en la obra de Tolkien. ¿Alguien me puede decir, de los presentes o de los que nos están siguiendo en casa, una o más de una, montañas que encierren cierta esencia viva del ente natural? ¿Alguno? ¿Alguna idea? Una. Carazras, por ejemplo. Por ejemplo. No me he ido a Erebor, para bajar un poco, pero el Carazras, ¿no? Esa montaña, el Cuerno Rojo, que encierra como cierto misterio. ¿Te dejará cruzar o no? En la Comunidad del Anillo lo vemos. Cuando están subiendo, el mismo Gandalf lo dice. No siempre se puede uno cruzar el Carazras, sino que hay algo que, pues si no quiere, pues te va a tirar tormenta, nieve, viento, lluvia, hielo, de todo. Un bosque. ¿Algún bosque? ¿A alguien se le ocurre un bosque? Evidentemente, el bosque negro, por ejemplo, Fangorn, correcto. ¿Dónde estamos otra vez? Una identidad natural identificable con vida propia. Es muy importante. Es decir, todos sabemos que a Tolkien le encantaban los árboles, se desvivía casi, ¿no? Por ahí tenemos fotos del profesor con árboles incluso. Había un árbol en especial también de un parque botánico, creo en Oxford, que le gustaba, como especialmente un pino, que él, por cierto, lo talaron. Pues podría haberle dado una aura mística al bosque de Fangorn. Se la podría haber dado, igualmente, como ha pasado en 1000 otras leyendas. Pero él no solo hace eso, es que les da vida a los árboles. No solo vida, es vida sabia, es vida hermosa, entregada, por tanto valorada. Evoluciona con el tiempo, pero no, se queda al margen de las guerras, de los hombres, de los temas temporales, ¿no? Es muy importante. Los ríos, estamos en lo mismo. No hace falta el Anduin, el Nimrodel.
el poema. Bueno, pues estamos haciendo un poema de un río, damas y caballeros, un poema de un río. Y un poema precioso, por cierto. Árboles, lo mismo. Podemos irnos también al árbol blanco de Gondor, o a los árboles en Valinor. Los árboles en concreto, la identidad que tienen esos árboles. Estamos otra vez identificando, transponiendo ese ente natural vivo dentro de una identidad concreta. Por tanto, romantizando, estamos haciendo de algo estático, de algo que es ajeno al ser humano en su esencia, en su creación, al menos. Luego no, evidentemente, porque dejamos huella hasta donde no queremos, pero lo estamos romantizando. Es muy importante y es precioso. Es muy bonito. Los lagos, otra vez, cui vienen. El origen de cui vienen. Nos despertamos, ¿dónde? En un lago. Wow, buenos días. Bueno, buenas noches. Con las estrellas, ¿no? Pues eso es romantizar algo que está ahí fortuitamente, que en nuestro mundo también está fortuitamente, evidentemente, porque nadie ha tomado parte en que eso esté ahí, pero no por eso no le quitemos importancia, al revés, tenemos que dársela. Y personajes, pues evidentemente, no sé, alguna idea de algún personaje que encarne, claro, buena suerte. Radagast el Pardo, por ejemplo, Gandalf, las águilas, que además las águilas, conversación, pum, o sea, tenemos animales que son inteligentes, que hablan, se comunican, mucho discurso de preservación del entorno natural, Tom Bombadil. Vale, sí, que... Pero él lo dice, es que a mí lo que pasa fuera de mis dominios ni me va ni me viene, porque a mí lo que me preocupa es esa flor que está creciendo allí y ese árbol que está creciendo ahí. Esa es la importancia que Tolkien le da a ciertas cosas. Las cosas terrenales, las cosas de los hombres y de las mujeres van y vienen. Están y ya no están. Pero los árboles, sí, el río, las flores. Es muy interesante y también controvertido, acepto el debate, el personaje de Tom Bombadil, en la medida que, por ejemplo, él mismo coge el anillo, ¿no? Y no le importa, no tiene afectación. ¿Por qué? Pues porque es un tema absolutamente baladí para él. No tiene importancia, porque no es sencillamente una flor que está creciendo en su jardín, que eso sí tiene importancia, para el bien y para el mal, porque también tenemos encarnación malvada en seres vivos. Los wargos, ¿por qué son malos por naturaleza? Porque son malos. Pues porque también romantizamos la idea del lobo, y el lobo de toda la vida ha sido enemigo del hombre, que no tiene por qué serlo, pero lo ha sido toda la vida. Y más a principios del siglo XX, el lobo era enemigo del hombre y lo había sido siempre. Entonces, pues el lobo no iba a ser tampoco el mayor ser más precioso y puro de la obra de Tolkien, no. Lo romantizamos, pero lo demonizamos. Cosecha propia. Dicho todo esto, y viendo sobre todo cómo después de las posibles influencias y referencias de Tolkien, plasmamos esa esencia natural romantizada a menudo y la metemos en la obra, es importante conocer la perspectiva a través de la cual se desarrolla el autor para comprender el fundamento en el que se erige su obra. Aunque ésta nunca pertenece a su contexto, sino a su creador, tampoco corramos el peligro ni nos atrevamos a decir que una obra es fruto de su contexto. No, señor. Una obra es fruto de una persona, influenciada por su contexto en mayor o menor medida, pero no es producto de su contexto. Puede influenciar, insisto. Pero no seamos, hay que ser sutil en eso, porque si no también es muy fácil. Es que Tolkien, como vivió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, eso es una alegoría, y Sauron es Hitler, y calma. No. Entonces, la obra no es contexto, pero nos ayuda mucho a entender el contexto del autor para ver cómo él mismo desarrolla esa obra. Y gracias también
a nuestra propia identidad, libertad, interpretar eso y dejar que nuestra experiencia influya en lo que estamos leyendo o no. Por tanto, es capital dotarse de la libertad, recordemos esa libertad en la que insiste Tolkien al leer, de la que dispone el lector para así configurar su propia perspectiva de un mundo sugerido por el autor en negro y blanco. Voy a hacer especial inciso, sugerido. Tolkien es bueno, iba a decir escritor, no es escritor de profesión, ya sabemos, pero puñeta, escribe. Y lo hace bien, pero describe, como decía Julio Anguita, programa. Pues él describe. Pero sugiere, al final nos está abriendo solo una puerta, nos está dando un trampolín, a través del cual debemos saltar, pero además con todo, no de exactamente. Bueno, y eso igualmente digo debemos, pero es solo una opinión y una perspectiva, pero creo que enriquece mucho el hecho de llevarse todo lo que uno trae consigo siempre de infancia, juventud, contexto, viajes, influencias, etcétera, a la hora de leer, sobre todo una obra de fantasía, como es Tolkien, pero cualquier otra también aplica, porque al final son mundos sugeridos. Nosotros, por desgracia, no podemos o nos va a costar mucho encontrar hobbits de debajo de las piedras, pero si andamos por el monte dando rienda suelta a eso que hemos leído, a eso que hemos vivido, la magia está. Y quien diga que la magia no existe, pues lo mismo es que falta ahí construir. Pues la magia se vive. No se trata de mover montañas, se trata de ver una montaña, de ver la Lauterbrunnen, de ver el Jungfrau, los Cotswolds y decir, wow, pues esa es la magia a la que debemos cogernos, pero como un clavo ardiente. Y ahora pasamos allá la inspiración y sobre todo a las distintas sensibilidades que podemos ver. Y esta foto no tiene 2 días, pero sale del grupo que tenemos, ¿no? De la Comisión de Montaña y Naturaleza, porque el martes pasado fue el Día Internacional de los Bosques. Y ahora vamos a aprovechar para ver sensibilidades de miembros de la comisión cogidos con una foto que es la fotografía, me parece maravillosa porque nos permite literalmente mirar con los ojos de otra persona y ver. Yo, pequeño ejemplo personal, yo no conocía a mi abuelo y él en el 63 se fue al Valle de Arán y grabó unas películas esas de antes con Super 8. Bueno, yo la mejor herencia que tengo de mi abuelo es esa película, porque veo lo que él vio. Y la sensibilidad que tenía él para grabar una montaña, para grabar ese prado, que aparentemente es un prado, y él le pone el foco, transmite. Por tanto, la fotografía pues, es una herramienta que hoy en día tenemos que es maravillosa, sobre todo cuando salimos a la montaña, y podemos sencillamente aportarle a otra persona experiencia visual, al menos, de lo que hemos vivido. En este caso, Aredel Rogiril nos manda esta fotaza, que me parece una locura. Seguimos con sensibilidades distintas de otros miembros de la comisión, en este caso, de nuestra querida preside Hazad Dum. Miremos, y me encantan estas fotografías, pero el detalle del río, las montañas, los colores de las montañas, cada persona va a tomar una impresión distinta de aquello que ve. Va a hacer una foto distinta. A mí no se me habría pasado por la cabeza meterme en el río, porque te metiste, y hacer esa fotografía, además, bajando la cámara, no diría contrapicado, pero casi, con la luz de cara, aún así sale bien. Eso es sensibilidad. Señoras y señores, eso es sensibilidad. A la hora de hacer una foto, evidentemente, pero a la hora de captar algo que vale la pena ver. Lo ha visto otra persona y ha dicho, ostras, me paro. Bueno, me paro y me meto en un río y hago la foto. Una maravilla. Aprovechémoslo. Insisto, dejemos que eso nos impresione. Romanticemos. No estemos siempre, vivimos en un mundo que vive el momento, el rápido, el titular. Vamos a parar un momento y a que nadie nos diga, bueno, esto no es tanto,
o esto, bueno, sí, pero no vale tanto la pena. No, vivamos las cosas con intensidad, porque están ahí. Y además, ese río nos va a sobrevivir a todos los que estamos aquí y a los que nos estáis siguiendo online, ¿vale? Es decir, relativicemos también el concepto de valores que tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? De inputs, de tal, las personas. Vamos y venimos, las personas, y bastante rápido. Eso se queda. O sea, bueno. Siguiente fotografía. Un primer plano de... Esos son líquens en una rama. Y qué fotaza. No solo fotaza, que perdón, que me sale la vena fotográfica, pero pararse a hacer una fotografía, en este caso, Lalaiz hizo un primer plano estupendo de los líquens de una rama. Pero es que es una maravilla. ¿Por qué? Porque eso tiene un valor. Esa persona Lalaiz vio ese musgo, esos líquens en esa rama, le tomó una foto porque le gustó de algún modo. Pues, insisto, otra vez, habéis visto, en el primer caso teníamos una cascada espectacular, con un manantial ahí que, bueno, pues para echarse de cabeza. Y aquí, otra persona absolutamente distinta le da valor a algo absolutamente distinto. Igualmente con un valor tremendo, porque es precioso por sí solo. Magot, nuestro queridísimo socio y miembro de la Comisión de las Canarias, de Tenerife, estos bosques que parece que va a salir un Nazgûl como mínimo uno, si no más de uno, en cualquier momento de ahí. Yo se lo pregunté, creo. Esto es en Tenerife. Yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido y es una maravilla. Pero volvemos a estar en lo mismo. Nuestro compañero Magot, andando por aquí, vio, y con mucho acierto me permito decir, un atractivo enorme, suficiente como para pararse a echar estas dos fotografías. Son dos, que está la línea en medio porque quedaba bien. Y es una maravilla, es místico, este paisaje es místico, transmite cosas, nos dice algo. Lo mismo miedo, porque a mí me daría miedo. Pero ya es algo, ¿por qué? Porque nos dejamos influenciar, nos dejamos impresionar por lo que estamos viendo. No hay nada más bonito que salir a la montaña y dejarse impresionar. Insisto, lo he dicho ya 14 veces, lo diré 15 si hace falta, especialmente en la montaña. El mar, entornos naturales, una puesta de sol, da igual. O un camino con un techo de árboles maravilloso y con niebla. Pues impresiona, puñetas impresiona. Primer plano de una hoja, contraluz, tapando el sol. Pues una sensibilidad estupenda y absolutamente diferente a la anterior. ¿Por qué? Pues porque, que por cierto me recuerda a la hoja estrella del Valle Perdido, ese del piecito. Bueno, una maravilla. Esta fotografía es una maravilla. Y hojas como esta, pues habría mil en el suelo, no sé, pero Barbarrock decidió que esta era fotografiable y que necesitaba contarnos que había visto esto, que se había parado a mirar esta hoja contraluz en este bosque tan maravilloso. Pues otra sensibilidad estupenda y radicalmente distinta a las que venimos viendo. Y barro para casa, estas dos son mías. A mí me gusta lo bestia. Cuando veo algo que es gigante, enorme, que casi da ansiedad verlo, porque no te llega a la vista y piensas, pero ¿cómo van a ser tan altas estas montañas, este valle tan profundo, este río tan bonito y el cielo tan estupendo? Pues te coge aquí una cosa que dices, pues me paro y hago la foto porque quiero que otra persona, como Tolkien al escribir, quería que nosotros y nosotras pudiésemos vivir eso y también desde nuestra propia perspectiva. Mi deseo cuando hago fotos es el mismo, aportar algo que a mí me ha, en este caso, sobrepasado a nivel emocional tremendamente, porque estos paisajes son en el Valle de Arán, aquí, en el Pirineo catalán, pero claro, es que están ahí, y uno solo tiene que ir y dejarse empapar por todo esto. Tiene su misterio también, pero por eso digo, salgamos. No tengamos miedo de vivir, de experimentar, de opinar sobre cómo nos ha influenciado una lectura de un texto, de un libro, por primera, segunda, tercera, cuarta vez. Cuando alguien se nos aproxima a la sociedad Tolkien sin haber leído los libros, viene de ver las películas, maravilloso,
es otra aportación distinta, es un planteamiento distinto al de los libros, pero a esa persona ese mundo le ha influenciado de cierta forma y además eso tengo que decir que la sociedad Tolkien es maravillosa en ese sentido porque es una bienvenida general a todo el mundo, no hay filtros, solo abrazos, muchos y geniales. Y es muy bonito porque recoger todos esos puntos de vista, esas sensibilidades, es muy importante porque entonces se pueden compartir experiencias únicas habiendo leído el mismo libro. El mismo. Pero cada uno y cada vez lo lee de un modo. Yo estuve este verano en un sitio, ¡guau! Descubrí un pequeño reducto en un bosque. Tienes que ir. O no te diré dónde está porque es mío. En mi caso, yo me crié los veranos aquí leyendo que pues con 8 años mi hermano me cogió y me dijo, niño, tú te vas a leer esto que se llama El Hobbit y no te vas a levantar hasta que lo hayas acabado aquí. Pues claro, yo cuando iba con mis padres de excursión veía dragones, veía orcos, trasgos, todo, ¿cómo no lo vas a ver? Por eso, un niño siempre tiene menos filtro, menos coraza. Por eso también es genial haber podido leer a Tolkien en mi infancia y es algo que recomiendo un montón a la juventud y dejarse impresionar por esto y claro, además poder vivirlo aquí. Tenéis Pirineo Aragonés, una maravilla aquí mismo al lado, que bueno. En fin, no me voy a poner tampoco a hacer un marketing excepcional, pero dar 4 pinceladas de lo que viene siendo la Comisión de Montaña y Naturaleza. Es de las comisiones más jóvenes de la sociedad Tolkien. Como decía, tiene 1 año y medio, no llega. Somos de las más grandes, aún así, somos bastante activos y activas. ¿Cómo nace? Pues precisamente, como os decía, compartiendo una impresión, una afición tremenda entre socios de esta maravillosa comunidad. En la Estelcon de Orduña de 2021 se hizo una salida a los montes que rodeaban el pueblo y allí, aunque había habido alguna idea ya, alguna propuesta, hablamos con Gamburigan, presidente de Amongen, maravillosa persona y gran conocedor del mundo natural, y cómo no existe una comisión de naturaleza. ¿Qué está pasando? Vamos allá. ¡Pum! Aquí está. Perfecto. Entonces, os animo a que, en la medida en que cada uno, estando en la comisión o no, viváis experiencias en la naturaleza. No hace falta subir a un pico de 3.000 metros o bucear a 100 metros de profundidad. No, cada uno en lo suyo, en su medida. Y en la medida en la que cada uno se sienta cómodo, dejar que entre, que nos entre lo que haga falta, que nos llueva encima, que nos llueva. A los hobbits les llovió tela también. Pues lo mismo podemos empatizar un poco así también. Nada más, tenéis aquí también contacto, bueno, yo soy el presidente, el joven, al menos lo seré un tiempo más, si me dejan. Correo, Instagram, Facebook, Twitter, lo que queráis nos podéis escribir, seguir, compartir. Nosotros intentamos dar salida a todas las iniciativas, ideas, propuestas, planteamientos, actividades. Hemos hecho actividades también cerca de Tarragona. Montó el presidente de Osgiliath, Asias Aranion, una actividad preciosa. Se han montado actividades también en Andalucía, en Jaén, por todas partes, ¿no? Cada uno con lo que tiene cerca podemos vivir, podemos ir relativamente fácil a pasar un día, una tarde con compañeros y compañeras de la STE. Es muy bonito porque además al final estamos todos aquí porque pues nos va lo que nos va. Vivir a Tolkien lo podemos vivir de muchas formas. Hay quien lo vive más a través de la música, de las lenguas. Vivirlo a través de la naturaleza es sensacional, lo recomiendo a todo el mundo y os animo a todos a hacerlo. No quisiera acabar sin destacar 2 cosas que me hacían mucha ilusión. Una es una fotografía de Tolkien y otra es un poema, me vais a perdonar, está en catalán, creo que se entiende bien, si no os lo traduzco no hay problema, de un gran poeta que tenía, bueno, catalán, que tenemos en Cataluña, bueno, tenemos no, porque murió hace mucho tiempo. Esta fotografía a mí me encanta porque al final es él mismo en su salsa. Apoyado en un arbolito, le falta la pipa, lo mismo, y ya está.
y viendo la vida pasar, disfrutando del árbol que tiene detrás, del césped que tiene debajo y de vete a saber qué tiene delante aparte de la cámara. Una maravilla. Hagamos esto. Hagamos esto. Es maravilloso. Sobre todo, siempre recordando que aunque leamos al detalle y podamos ver incluso ilustraciones de cómo era Bolsón Cerrado, Hobbiton, incluso más allá del agua, el bosque negro, el bosque viejo, tal. Aportemos nuestras cosas. Nos da permiso. Está bien. Y aportemos, por tanto, dejemos que nos impresionen. Sumémoslas. Y este poema es una maravilla y precisamente trata sobre el Pirineo catalán y en este caso el poeta dice: em vaig trobant tan bé en allà entremig i em va envaint com una immensa pau i vaig sent un tros més del prat suau, ben verd, sota d'un cel ben blau. Que tengo la piel de gallina, que es exactamente lo que estamos viendo aquí, de este poeta que se encuentra tan bien ahí en medio y le va invadiendo como una inmensa paz. Y se siente cada vez más un trozo de ese prado suave, verde, tan verde, bajo un cielo tan azul. Pues la verdad, entran ganas. Y más ahora que viene el buen tiempo y tal, animo a todo el mundo a salir. Y nada más, eso es todo por mi parte. No estaba atento tampoco a si ha hecho alguna pregunta o no, porque lo tengo ahí un poco lejos. Espero que después de esta charla todos y todas demos más rienda suelta a todo aquello que se nos pueda pasar por la cabeza, sobre todo por el corazón cuando leemos a Tolkien, aparte de entender lo que él vivió. Pues nada más, muchas gracias y si tenéis preguntas estaré encantado de intentar resolverlas. ¿Qué opinas, ya no de la gente, sino qué opinas de ese comentario que oigo muchas veces de que Tolkien se enrolla mucho en las descripciones de la naturaleza? ¿Qué opino? Vale. Opino que tienen cierta razón, pero no por eso, o sea, una cosa es la opinión y la otra la observación. Es observable que Tolkien se enrolla. Es observable. Otra cosa es que esto esté mejor o peor. Va a depender mucho del lector, de la paciencia de cada uno, de las ganas de ver el detalle y de entender, ¿no? Personalmente, me fascina, porque para mí es munición. Para mí es munición, la meto toda aquí, entonces vuela. Y luego le sumo mis ingredientes, insisto. Pero para mí es genial. Yo entiendo también que la persona que no ha leído nunca Tolkien y empieza con una descripción de los hobbits de la comarca, esto lo hacemos así, lo hacemos así, comemos tal y cual, lo mismo se le puede hacer denso, hay que tener paciencia, y eso lo decía un profesor de historia hace muchísimos años, hagamos lectura densa de las cosas, no tengamos prisa. Y por lectura densa también se entiende lo que leemos y lo que no está en lo que leemos, lo que falta. Entonces, Tolkien nos describe un montón de cosas, pero no nos equivoquemos, deja un montón sin describir, o las describe menos. No es baladí, y más sabiendo todo lo que se llegaba a autocorregir el profesor. Que era, esto no me ha gustado, fuera, vuelvo a hacerlo. Tenemos notas, ¿no? Y luego tenemos esbozos y personajes que se llaman de una forma y luego de otra, y van evolucionando, es maravilloso, pero, bueno, por eso también yo creo que, y no voy a entrar en calificar o en opinar sobre su estilo o su calidad literaria, porque yo además tampoco soy un experto en eso ni pretendo serlo, pero pienso que es una herramienta estupenda cuando uno quiere proporcionar esa perspectiva suya y ponerla al servicio de otras perspectivas. Por tanto, para mí, bien, correcto. Yo tengo... A ver, es una pregunta un tanto compleja porque es que es tan difícil, no sé, de malinterpretar. No sé cómo... La cosa es que cada uno, como has contado tú y además estoy de acuerdo contigo, que a cada uno un paisaje le sugiere una cosa o le sugiere una situación, un pensamiento. Dejamos una gran imaginación y nos imaginamos, porque somos aficionados a la hora de Tolkien, sobre todo,
esos sitios que a mí me recuerdan a un determinado lugar de la obra de Tolkien. Ahora me la pregunta, como sois tan variados en la comisión, ¿no habéis tenido nunca el debate o la discusión bien entendida de yo he estado en el sitio más Tolkien-Billy del mundo? A ver, es una pregunta, no sé cómo expresarte, no sé, es que parece muy tonta la pregunta, pero es que... Está muy bien. Sí, bueno, me preguntan, nuestro compañero Halvard, si no ha habido nunca el debate, más o menos sano, o la discusión dentro de la propia comisión de alguien que pueda decir, yo he estado en el sitio más Tolkien-Dilly, o yo he visto pues el bosque viejo y tú no, el mío se parece más. No, creo que no ha estado ese debate, porque oficialmente, y ahora voy a soltar una, pero yo he estado en sitios de los más Tolkien-Dillys que tú. Yo también, por eso lo digo. Ya veremos. No, entiendo, y es más, yo creo que ese debate sería genial tenerlo. Sería genial. Que si no se ha tenido, habrá que tenerlo. Habrá que tenerlo y además hacerlo con deportividad, pero con pruebas en la mano. Es decir, oye, vale. Entonces, para eso habrá que hacer también salidas. De todas maneras, la gracia de eso es que lo que comentabas también, que es súper subjetivo, porque claro, tú estás leyendo una descripción de Tolkien, te la estás imaginando de una manera que puede ser completamente diferente a cómo se la imagina otra persona leyendo el mismo pasaje. Y ahí viene, cual, claro, el debate y ganar adeptos de decir, mirad, ¿veis cómo sí? Sí, pero no lo escribí así, lo escribí de esta que... Claro, y ahí es interesante que salga el puritanismo literario, decir, las hojas eran rojas y no eran verdes. Está bien. Ese rifirrafe al final, todos sabemos que hay ciertos debates sensibles dentro de la ST. No voy a abrir esos melones ni de coña. No se puede. No, tengo que ser correcto, pero sería genial. Y es más, yo creo que eso también nos llevaría a decir, pues un día voy ahí donde dices tú, a ver si están... Yo también lo veo así, de esa manera. Es decir, si tú me has dicho a mí que tú conoces un sitio que es igual que Brie, pues yo diré, pues voy a buscar el momento de ir a esa zona. Correcto. Porque si me han dicho y alguien que lo vive ha sido capaz de verlo, ¿por qué no voy a verlo yo? O voy a ver si en realidad lo veo o no lo veo. Exactamente. Y no solo eso, yo también os diré, lo mismo no hace falta también, porque aquí todos nos hemos movido, en la península tenemos unos sitios, cero a envidiar a Nueva Zelanda, señor Jackson, cero a envidiar, ¿eh? Y cada día que abro el chat de la Comisión de Montaña, veo más de esos sitios. Increíble. Nirna, un saludo y un abrazo con mucho cariño, pero bueno, nos vemos mañana, te lo doy en persona. Bueno, si no tenéis más preguntas, tenéis un minutito. ¿Nadie? Sí, estamos a tiempo. Sí que aquí, en las minas, hay... Bueno, vengo aquí para poder despedirme de todos los que habéis estado apoyándonos a través de las redes sociales, a través de Twitch. Gracias a los compañeros de Twitch que están ahí en el backstage, que no los veis, pero están currando un montón. A todos los compañeros de la Sociedad Tolkien, os animo a venir mañana a celebrar el Día Internacional del Era Tolkien con nosotros desde Didola Café. Y a todos los que estáis repartidos por la geografía española, que sepáis que en muchas de vuestras ciudades va a haber este mismo evento del Día Internacional del Era Tolkien. Y si no tenéis una delegación de la Sociedad Tolkien cerca, cogéis un librito de Tolkien, buscáis vuestro pasaje favorito y celebráis este día tan especial con todos nosotros de forma pues un poco virtual. Lo dicho, muchísimas gracias por venir. Nos vamos a despedir ya y nos vemos el año que viene con los 23º encuentros con Tolkien, que ya se nos está subiendo la cifra. Muchísimas gracias por venir. A vosotros faltaría más. Adiós.